Buen día, hoy mis compañeros y yo vamos a hablar sobre un tema muy bueno para nuestra vida cotidiana que debemos tener en cuenta, la argumentación y contraargumentación. Somos el grupo número 3 y está distribuido así: Rivera Galeano Adriana Lucía y Naranjo Castro André Felipe, tipos de argumentación. Quesada Yatejari Nicole, la contraargumentación. Pérez Biuchi Miguel Ángel, características. Bonilla Cuña Juan Ángel y Oviedo Suárez Valentina van a hablarles sobre la comparación. Buenos días, mi nombre es Adriana Lucía Rivera Galeano y les voy a hablar sobre los tipos de argumentación. Existen tres tipos de discurso argumentativo, que es la demostración, la argumentación y la descripción. La demostración es como una conclusión y emplea para ello mecanismos deductivos. Es pretendidamente objetiva y el hablante no se enuncia a sí mismo, habla de hechos objetivos. La argumentación aborda la tesis a partir de las causas y las consecuencias, empleando como un lenguaje apropiado para ello, un lenguaje decente. La descripción tiende a lo intermedio entre demostración y argumentación. Describe la problemática sentando las bases del debate. Las estructuras del texto oral o escrito para argumentativo son tres y siempre van en un mismo orden, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se presenta el tema, los objetivos y es con el fin de orientar al lector sobre el contenido del texto y evocar los motivos por los cuales el tema debe interesarle. En el desarrollo se hace como una exposición de toda la información relacionada con inferencias, los argumentos y pruebas que son como reveladas para respaldar al autor. Y en las conclusiones se sintetiza la información, las evidencias, las razones expuestas en el desarrollo con la sensación evocadas al inicio y durante la introducción. Ejemplos de texto argumentativo. Los ejemplos de texto argumentativo son los ensayos y los tipo textos. Cualquier texto argumentativo, ya sea oral o escrito, suele tener como unas partes. Está la tesis, que es como la idea o opinión que se defiende. Debe ser breve y clara. Y no podemos confundir, la tesis con el tema. Tiene argumentos que son las razones, motivos o datos que se dan para defender la tesis. Y las conclusiones, que se usa para determinar el texto confirmado la tesis inicial. Se suele recoger la tesis y resumir los argumentos empleados. Tipos de argumentos. Los tipos de argumentos se utilizan entremezclados, dependiendo del propósito comunicativo que se busca: convencer, explicar o aclarar. Están los basados en hechos y datos. Ambos casos dan la información muy precisa, puesto que están demostrando y afirmando hechos que han ocurrido. Basados en definiciones. La definición con el fin argumentativo es de extensión personal, ampliándose libremente según la necesidad del tema, que puede definir el sentido, una palabra que termina el sentido, utilizando palabras para explicar otra. Definir una noción es dar a explicar algo específico a una palabra precisa en un contexto dado. Comparación: señalar las semejanzas entre dos o más hechos, que a simple vista podrían no tener elementos comunes. Basados en descripciones y narraciones.
Este argumento va, pues como lo dice, basado a cierta persona describir algo o narrar algún suceso o historia que ha ocurrido. Basados en la lógica causa-efecto. Explica la causa de un fenómeno, entrega las razones por las cuales este hecho ocurre, respondiendo el porqué de ellos. Las causas pueden ser inmediatas y subyacentes. Las inmediatas son detectables a primera vista. Las cuales subyacentes son más profundas y no son tan visibles como las inmediatas. Referirse a este tipo de causas aporta solidez a la argumentación, ya que se enfoca en aspectos que no son explícitos. Por otra parte, señalar los efectos de una situación puntual implica mostrar la consecuencia que se desprende de un fenómeno o causa. Por ejemplo, un fenómeno, un incendio, causa inmediata, un niño que juega con fósforos, causa subyacente, niño que desea llamar la atención a sus padres, efecto, pérdida total de los bienes materiales, lesión en el niño. Efectos. El siguiente argumento son los basados en la autoridad, que son aquellos argumentos que utilizan el nombre de una autoridad o una institución de prestigio para apoyar una tesis. Es algo similar al de hechos y datos. Basados en valores. Corresponde a aquellos argumentos que utilizan un valor ampliamente aceptado como tal para apoyar una tesis. Los argumentos basados en valores apelan a categorías positivas o negativas, es decir, que hay ciertos criterios considerados buenos, en tanto otros podrían considerarse disvalores. Por ejemplo, el autor de un texto argumentativo, al señalar que ser honesto es un valor positivo o bueno, ya cuenta con su lector comparta dicha apreciación valórica. La contraargumentación se podría definir como una estrategia en la cual sirve para rechazar ideas y esta se puede utilizar para ofrecer, por decirlo así, se puede decir así, ofrecer un argumento o una serie de ideas propias, personales, o para oponerse o rechazar, también podría ser la opinión o ideas de otros. Se dice que por lo general esta contraargumentación se lleva a cabo después de un argumento contrario. O sea, se puede decir que esta contraargumentación se lleva a cabo después de que otra persona dé su argumento o hable sus ideas. Por ejemplo, cuando yo hablo con una persona de cierto tema, esta persona da su punto de vista, sus ideas, su argumentación sobre el respectivo tema, pero tal vez yo no esté de acuerdo con él ni su forma de pensar, entonces yo digo mi punto de vista, doy mis ideas, entonces en ese momento yo estaría contraargumentando lo que dijo él. También existen una serie de sinónimos para contraargumentación que podría ser réplica, contradeclaración, respuesta contraria, entre otras. O sea, existen diferentes sinónimos para esta palabra. Al intento de rechazar un argumento, este conlleva a generar una contraargumentación o un contraejemplo. Es decir, que en el momento de que, por ejemplo, yo rechace el argumento de alguien más, las ideas de alguien más, estoy generando una contraargumentación y yo debo tener
un argumento para decir por qué estoy rechazando el argumento de esa otra persona. O sea, debo saber por qué lo estoy haciendo y hablar en mi propio concepto, dar mis propias ideas. Se dice que la contraargumentación debe caracterizarse por tener ingenio para poder entender la exposición de otros y pues para hacer eso, para poder entender la exposición de otros, lo que nos quiere transmitir, se debe llevar una serie de pasos o principios. En esta contraargumentación se podría decir que se exige una exposición clara, ya que se van a confrontar dos perspectivas diferentes de un mismo tema. Podría ser o podrían ser de distintos temas, pero por lo general es de un mismo tema. Entonces, pues tiene que ser preciso, tiene que ser claro y, por supuesto, debe llevar una exposición propia, unas ideas personales. En la serie de principios que se deben tener en cuenta para llevar a cabo una contraargumentación, se debe incluir la coherencia del tema que se está debatiendo o se está argumentando, una exposición con ideas ordenadas, también se debe plantear una conclusión y se debe exponer el propósito de este, para qué se hace o por qué, o sea, cuál es el fin. La contraargumentación es la refutación o proposición contraria respecto de los argumentos con que algún emisor defiende una tesis. Como se da en un contexto argumentativo, la función que predomina cuando alguien contraargumenta siempre va a ser la apelativa, porque va a tratar de llamar la atención de un otro, para convencerlo o persuadirlo. Además, debe estar basado en un tema polémico y especialmente la contraargumentación da cuenta del carácter dialógico de la argumentación, porque se trata de una respuesta que puede dar directamente el receptor o que puede suponer el emisor para reforzar sus argumentos. En este sentido, la contraargumentación se puede dar a un nivel de texto oral, escrito, presencial y diferido. Si se da en un contexto oral, entonces el receptor tiene la posibilidad de contraargumentar de forma directa e incluso de postular una contratesis. Cuando se trata de instancias escritas, es el emisor, en cambio, el que supone una respuesta contraria del receptor e inmediatamente la rebate. Veamos el siguiente ejemplo. Buenos días, mi nombre es Miguel Pérez y vengo a hablar sobre las características de la contraargumentación. La contraargumentación se caracteriza por su agudeza y también por el ingenio que tiene para extender su posición con otra persona, ya que para esto tiene unos principios y son los siguientes. Exige una posición clara, ya que tiene su precisión en dos temas y entonces tiene que tener una precisión en el tema concisa y no enredarse. En la siguiente característica se requiere una expresión de ideas ordenadas. Este se deduce casi al anterior, por lo que su tema debe que ir en orden lógico para que no tengan ideas diferentes y sea ordenado. En la siguiente debe tener una coherencia rigurosa. En esta la argumentación o la contraargumentación deben que tener una argumentación ordenada, ya que no se debe olvidar su objetivo propio por el que se está haciendo. En la siguiente se debe plantear una conclusión, por lo que es claro que se parte de una o varias ideas que son ajenas, y también debe agilizar una síntesis para que se vea que el tema es propio. En el siguiente se debe exponer el propósito por lo que se va, por lo que en ocasiones se ve explícito y en otras ocasiones se ve implícito, por lo que el oyente y el lector hacen su idea ocurrente. Es Juan Bonilla y el día de hoy les vengo a hablar sobre qué es la comparación. Bueno, primero que todo, la comparación proviene del latín. Comparación, pues primero que todo para el significado según el latín,
significa analizar una cosa al lado de otra. Bueno, pues como bien sabemos, la comparación, pues como le dije anteriormente, es algo diferente a lo que pues ya está planteado, como pues algo diferente a lo que es la naturaleza, o sea, el origen de ese objeto, de lo que vamos a comparar o persona. Esto también pues tiene como unos parámetros o características que pues las cuales son físicas o visuales. Por ejemplo, pues comparar las diferencias de raza, color y religión entre una u otra persona. Una de las características físicas más destacadas o las semejanzas es cuando hay unas razas de perros, entonces se compara entre una y otra raza, entonces se sabe a mejor para que el ser humano lo entienda. También pues existen dentro de esta una comparación de unas características psicológicas, que es pues como el genio o el temperamento de cada persona, de una a otra persona, que pues eso también los caracteriza y los puede identificar uno mucho mejor. Bueno, pues esta también tiene semejanzas y diferencias. Bueno, pues tiene dos ramas que pues es dar a entender e imaginar. Bueno, pues el dar a entender es como lo que es ya la persona en sí en cuanto a su conocimiento, en lo que sabe uno de esa misma persona. Imaginar es como lo que se dice de esa persona, o sea, no es lo cierto, sino que lo que se piensa de esa persona, de lo que es. Ya en cuanto pues a los aspectos de un texto, ya mucho más eficaz, puesto que pues comparamos lo que es, digamos, un ensayo, un poema, y pues podemos imaginarnos y explorar más acerca de estas dos comparaciones o más que se hayan para tratar. También pues se dan a conocer en los relatos pues como las distintas partes y los distintos elementos del texto. Uno de estos pueden ser los personajes, los momentos y los espacios indicados para llevar a cabo. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Oviedo Suárez del grado 11A de la Institución Educativa Técnica Soledad Medina. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la argumentación y la contraargumentación. Bueno, muchos han escuchado acerca de los argumentos cuando estamos en un debate o en alguna, no sé, en algún diálogo, por decirlo, en un discurso tal vez, y nos encontramos con estas personas que nos dicen, bueno, deme unos buenos argumentos para comprobar. Entonces aquí es cuando entra en juego todo esto. Vamos a hablar un poco acerca de la argumentación, que esta depende de una idea, pero mediante un uso de razones. Sabemos que hay que razonar muy bien y esto se puede dar por parte, cuando participamos en una discusión y cuando estamos opinando. Pero todas estas opiniones pueden estar apoyadas en conceptos, en datos, en citas, en frases, en cifras, también muy importante en las experiencias y también en las opiniones de otras personas. Eso también es algo que se debe tener muy en cuenta porque es muy importante. Bueno, entonces, cuando hacemos estos argumentos, ¿para qué lo hacemos? Se puede decir que para apoyar una idea que tengamos, para mostrar y dar validez a una opinión, para que ésta se diga, tiene que ser muy convincente, tiene que convencer a la otra persona y tiene que ser muy bien aceptada. Pero esta argumentación, ¿en dónde se puede encontrar? Algo pues muy sencillo. Esto lo podemos notar en algunos escritos filosóficos. Esto tiene que ver mucho con la filosofía, ya que se necesita mucho de la razón.
en textos de opinión, en discursos, en ensayos, también en editoriales, en textos científicos y también en publicidad la podemos encontrar. Pero sabemos que estas razones parten de una razón deductiva y una inductiva. La deductiva es algo muy particular, una opinión muy particular, y la inductiva es ya algo muy general. Bueno, entonces podemos ver que esta estructura argumentativa tiene unas fases para que sea más ordenada. Empieza con una introducción, con una tesis, una argumentación y finalmente una conclusión. La introducción lleva ya el tema, cómo se va a llevar la postura, lleva una narración de hechos y unas citas textuales. Ya después en la tesis lleva como una idea que se quiere demostrar o dar un convencimiento muy bueno del argumento. En la argumentación tenemos las razones para validar la tesis. Vemos que estaba muy entrelazada con la tesis. Bueno, en la conclusión tenemos que reiterar esa tesis y recapitular las ideas que se llevaron a cabo, las principales. También se pueden resaltar algunas consecuencias que puede dejar este argumento. También podemos proponer planes a seguir, señalar pendientes. Y también muy importante, podemos también dejar como una pregunta abierta que deje alguna reflexión. Entonces, estos son algunos de los datos muy importantes. Sabemos que en la argumentación también se pueden tener datos y cifras, unas citas de autoridad que no manifiestan, lo manifestado por las personas u organizaciones especialistas en el tema. Esto es muy importante en las citas de autoridad. Lo manifiestan organizaciones que son muy expertas en el tema o personas también. Lleva unas preguntas retóricas y unas analogías. Esos son como algunos recursos argumentativos. Bueno, ya una vez terminado con esto, vamos con la contraargumentación. Entonces yo creo que a casi nadie pues ha escuchado esta palabra. Entonces muchos querrán decir, ¿pero qué es esto? Esto es lo que brinda otro punto de vista, que critica la postura contraria a partir del argumento, ¿no? Que quiere exhibir las inconsistencias de los argumentos del oponente. Y bueno, brindar otro punto de vista, pero también hay que fundamentarlo, del por qué se piensa lo contrario de ese argumento. Bueno, entonces también esto debe tener unos objetivos. La contraargumentación tiene como objetivo invalidar otra tesis, mostrar una falta de solidez, que ese argumento no estuvo muy bien formado, entonces va a dar más puntos más convincentes. También desea mostrar contradicciones, reafirmar la propia tesis, pone el texto en diálogos con otras posturas, pero siempre debe ser escuchado con respeto, con una buena ética. Sabemos que, voy a ponerles un ejemplo muy claro. Bueno, supongamos, si una afirmación o un argumento que fue expuesto por otra persona no me convence o no tengo tengo una opinión distinta, es mi obligación dar una contraargumentación. Claro, como dijimos anteriormente, con una ética, con un diálogo y una contraargumentación que sea muy bien hecha, para poder representar una ventaja que refleje competitividad, porque sabemos que esto es como una competencia de quién gana y quién tiene mejores argumentos. Claro que la contraargumentación también tiene unos conectores que pueden ser pero, sin embargo, ahora bien, aún así o contrario a esto.
Esto se utiliza en la contraargumentación para decir que el argumento de la primera persona no me convenció y quiero reforzarlo con mi propia tesis, por decirlo así, con mi propio punto de vista. Y así se irá creando como una competencia, pero respecto con un diálogo. Entonces todo esto va entrelazado y sabemos que aquí lo principal es la razón. Saber razonar y tener muy buenas pruebas para que nuestro argumento sea el mejor y sea el más completo. Muchas gracias.